¿Qué observamos en pantalla? Unas portadas, ¿no? Unas portadas puede ser de una revista, está un comercio por ahí, una noticia, puede ser un libro también, ¿no? En la primera dice, parece una historieta, La Guerra de los Mundos, en el que parece una noticia, un comercio, dice, se incendia el páramo. En la tercera, como esa forma de flor, nos dice joyas entre la vegetación. Bromelias, deben ser bromelias. En el otro dice José María Velasco Ibarra, una antología de sus textos. Y el último tenemos historias asombrosas, donde está un astronauta, está un astronauta, ¿no? El tema que hoy vamos a ver es la ciencia ficción. ¿Qué se les viene a ustedes cuando decimos es ciencia ficción? Que no es real, No es real. ¿Qué más podemos decir con es ciencia ficción? Que no es real, que es algo inventado, que, que es algo que no puede suceder según a nuestra conciencia y lógica, ¿verdad? Es algo que no puede pasar. Según estas portadas, ¿cuál de ellas creen ustedes que haga referencia a una novela o algún relato de ciencia ficción? la guerra de los mundos, La Guerra de los Mundos y cuál más. historias asombrosas, Historias asombrosas. Coincido contigo, Esmeralda. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he visto la película en sí de este título de La Guerra de los Mundos. Yo he visto la película de esto. Entonces ahí, si es igual que el libro, trata de que los extraterrestres bajan y empiezan a exterminar a los humanos, ¿no? Con sus naves, que son naves que estuvieron ocultas debajo de nuestros pies por muchos años y en un día empieza a caer rayos y los extraterrestres bajan a través de los rayos, se introducen a sus naves y empiezan a atacar a la humanidad, ¿no? Eso se trata en sí la guerra de los mundos. Y en sí, la Guerra de los Mundos, al finalizar, bueno, como les comento, yo he visto la película. Los extraterrestres se terminan por exterminar ellos solos. ¿Cómo? Con todas las bacterias que aquí en la Tierra existen, aquellos microorganismos, bacterias y cualquier ese microorganismo hace que ellos no sean resistentes y los matan, solitos se mueren. Porque las armas, misiles, bombas que tienen los militares no hacen efecto, de eso se trata. Bueno, he visto la película de la Guerra de los... Y acá en Historias Asombrosas podemos ver por su portada que se trata de astronautas, podemos ver satélites, también podemos ver objetos voladores no identificados, ¿verdad? Entonces, sí entra dentro del contexto de ciencia ficción. Ahora sí, vamos a adentrarnos. ¿Qué es una novela de ciencia ficción? Ayúdanos, Esmeralda, con la lectura. ¿Qué es una novela de ciencia ficción?
Gladys, ayúdanos tú. Leo. La novela es una narración más extensa y compleja que la de un cuento. Se caracteriza por la libertad, puede contener diálogos con clara intención dramática o teatral, y también fragmentos líricos o descriptivos. Este subgénero no tiene límites, su única condición es que está escrita en prosa y que en ella intervengan unos personajes sobre los que se diga algo. La novela tiene muchos subgéneros: novela histórica, de aventuras, rosa, policíaca, de acción, negra, psicológica, de caballerías, de amor, de ciencia ficción, de terror, etc. Las novelas de ciencia ficción combinan dos conceptos opuestos: el concepto de ciencia, según la Academia de la Lengua, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Por otro lado, la ficción es dar existencia a algo irreal, invertir cosas Inventar. fingidas, inventar cosas fingidas, ilusorias. La palabra logra lo imposible: juntar ciencia y ficción para crear mundos, máquinas, seres y situaciones que tienen vida en un futuro inventado, pero con un sustento real, que es la ciencia. La ciencia ficción sitúa la acción en un futuro imaginario, de acuerdo con unas previsiones más o menos científicas. Gracias, Gladys. Una novela de ciencia ficción es un relato o es una narración que se utiliza, como dijo Esmeraldas, en algo no real. Se utiliza algo no real. Pero yo les invito a reflexionar aquí. El cuento, por ejemplo, es el cuento que nos han implementado de la Blancanieves, la Cenicienta, la Bella Durmiente, también es irreal. Es una ciencia ficción, ¿Sí? De mi parte sí, es licenciada. una ciencia ficción, ¿no? Un poco más dramática, se podría decir así, ¿no? De un género dramático de amor. Dice que la ciencia ficción no solamente pueden tratarse de guerras, de violencia, sino que también la ciencia ficción se utiliza en subgéneros. Puede ser aventuras, puede ser psicológicas, incluso de amor, de terror, policíacas, de acción. Y nos dice que estas novelas de ciencia ficción combinan dos conceptos. El concepto de la ciencia en sí, de todo lo que abarca la palabra ciencia, y aquella palabra ficción que es algo que es irreal, que son cosas fingidas. Entonces, ¿qué quiere decir que es una novela de ciencia ficción? Es algo con bases científicas que son reales, eh, que son comprobadas, más una parte ficticia, una parte irreal, una parte de ilusión, ¿verdad? Eso es la ciencia ficción. Ustedes supongo que han tenido la oportunidad de ver películas. ¿Cuál de ellas creen que es de ciencia ficción? Yo creo que una que vi es Avatar. Avatar, ¿no?
Avatar es una película en la que investigan que existe vida en otros planetas y hacen un avatar de aquellas personas para parecerse a aquellos seres. Esa es la película de Avatar. Entonces, viajan a otro planeta e investigan cómo es la vida, cómo, de qué viven, qué tienen, ¿no? De eso se trata Avatar. Sí, Avatar es una buena película de ciencia ficción. Y en esa película, Esmeralda, ¿cuál crees que es la parte de ciencia que es real y cuál es la parte de ficción? Yo creo que de ciencia ficción es la vida en otro planeta, pero creo que son los seres de ese planeta porque desconocemos de otra existencia, de otros seres vivos. Y de la parte de la ciencia, yo creo que en una parte que creo que se podía como teletransportar, había una máquina ¿Ya? en la que se conectaba el protagonista y esa máquina transportaba como su mente a ese planeta, Ya. a ¿Tú ese crees mundo. que esa es la parte verdadera, la parte de la ciencia? Y la parte de la ficción es aquellos seres que existen que esa vida que existe en otro planeta. Ajá, digo que puede en un futuro crearse algo así. Ya tienes tú esa forma de pensar que eso puede ser, ¿verdad? Y tú, Gladys, a ver, qué película? Puede ser, no puede ser de cualquier género, recordemos que puede ser aventuras, puede ser de acción, incluso puede ser de terror. ¿Qué película? Licenciada, no he visto películas, no he visto casi. ¿No has visto películas? O sea, no veo así casi mucho. ¿O no has leído tal vez algo que no sea tan real? Mm, no lo recuerdo. Bueno, pero a eso nos referimos cuando hablamos de una novela de ciencia ficción. En este caso, que exista, como su nombre lo dice, una parte de ciencia y una parte de ficción. Quiere decir que parte de esta realidad, parte de eso que es verdad, se obtenga una parte ficticia. Otro ejemplo de ello sería la película, ¿qué puede haber? Las películas de terror, por lo generalmente cuando aparecen las almas y así, ¿no? Ficción, es ficción. Pero la parte científica es donde la teología afirma que los seres, eh, las personas al morir a veces no pueden subir al cielo, como dirían en sí en términos teológicos, no pueden subir al cielo, entonces su alma se queda retenida aquí. Entonces la parte científica, podríamos decir, ¿no? Mientras que la parte ficción es que posean, pues, que posean los cuerpos o que les asusten, esa es la parte ficticia en terror. Y una ciencia ficción en, ¿qué podríamos decir? Policíaca o psicológica, de aventura. Gladys, no me diga que no ha visto Indiana Jones. Eso estaba recordando. Esa película de Indiana Jones, no me diga, algunas salieron las películas de Indiana Jones. La Jurassic Park. Jurassic Park, no, Jurassic Park, las de muchos años atrás, ¿no? Ajá. Muy buena también película en ese entonces, ¿no? ¿De qué se trata esa película, Gladys? De Jurassic Park, ¿cuál cree que es la parte de ciencia verdadera, o sea, de la ciencia que es algo verdad, y de la ficción, Verdadera, creo que yo los de los dinosaurios. ¿ya? Que existieron, porque en la película trata Ajá. Que de que en sí existieron.
clonaron a los Ajá, dinosaurios a través de un sí, mosquito que encontraron congelado ajá. y así se trata la película, ¿verdad? ¿Y la ficción Sí. cuál sería en sí? La ficción. mm, Sí, son los dinosaurios, la aparición de los dinosaurios, sí, es de eso, porque eso ahora no no, está, ahora no hay. no hay, ¿no es cierto? Ajá. O sea, está la parte científica, es que sí hay restos óseos de aquellos dinosaurios, entonces sí está una parte científica, y la parte de ficción ya es cuando supuestamente están ya los dinosaurios sobre la Tierra, ¿no? Esa es la parte de la ciencia ficción. Y así podemos crear varios géneros. Entonces, esa, por ejemplo, de que me dice Jurassic Park, se podría entrar en aventura. Y la que nos dijo Esmeralda de Avatar, yo le pondría en el género de acción, porque existen muchas guerras y disparos y cosas así. Vamos a continuar. El lenguaje cumple la expresión El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones y los sentimientos del emisor. El lenguaje también cumple la función estética, expresiva, que usted se expresa por medio de las palabras, ¿no? Estoy triste, o estoy feliz, o estoy enojado. Usted cambia su tono de voz, su expresión, tanto física como de voz, cuando usted muestra un tipo de emoción o sentimiento. El lenguaje cumple la función de estético cuando su intención es la de jugar con las palabras para construir situaciones y mundos distintos a los reales. La función informativa del lenguaje se cumple cuando los textos informan sobre hechos, eventos, situaciones o sobre cualquier otro dato de la realidad. Vemos aquí otras tres portadas. Los médicos no descartan la segunda oleada del H1N1. Isaac Asimov, Sueños de robot. Y el último, el poeta a su amada. ¿De qué creen? Dependiendo de lo que ahorita les leí del lenguaje de función expresiva, del lenguaje de función estética y la función informativa, ¿a cuál corresponde cada uno? Ay, espérenme. ¡Oh, se me perdió! No puede ser. Más arriba, más arriba. Aquí. Uno decía la función expresiva, que permite comunicar los estados de ánimo, dice, ¿no? Yo creo que esa, Yo creo que eso va con el poeta el Somada. poeta a su amado, ¿no? La función estética, cuando la intención es jugar con palabras para construir situaciones y mundos distintos a los reales. Sería Sueños de robot. sueños de robot, no. Y la última, la función informativa del lenguaje que cumple contextos sobre hechos, eventos o situaciones Los de médicos no cualquier otro descartan. lado de la realidad. Los médicos no descartan una segunda oleada de H1N1. Y eso es lo que pasó con el COVID, ¿no? Los médicos hicieron hasta un pronóstico de hasta una cuarta ola nuevamente de COVID.
Vamos a adentrarnos un poquito más a estas funciones del lenguaje. La función estética del género de ciencia ficción se sitúa básicamente en darles a los lectores la posibilidad de creer lo imposible. Abre los canales para imaginar, analizar, predecir y entretenerse con ellos. Para las características, en este caso, por ejemplo, dice, abre los canales para imaginar algo que podría, la posibilidad de creer en eso. Desde sueños de robot, como nos decía en la parte de arriba, ¿no? La primera característica es que relata hechos posibles, pues el autor toma lo que ya está sucediendo de la ciencia y la tecnología y proyecta de una manera lógica y razonable su desarrollo en el futuro. El autor proporciona datos concretos científicos o tecnológicos sobre el tema que está tratando. Entonces, en la primera característica, partiendo de la verdadera ciencia, de la verdadera tecnología, proyecta algo que posiblemente pueda suceder. En la segunda característica es que el espacio y el tiempo en que esos hechos se desarrollan, además de las circunstancias sociales sobre el pensamiento de la gente, son totalmente imaginarios, pero el autor los narra de tal manera que parecen reales. Es decir, los ambientes de la novela, aunque imaginarios, son verosímiles, o sea, son creíbles, ¿verdad? El tiempo y el ambiente en el que se desarrolla la novela puede ser el futuro o el presente o el pasado. Como tercera característica, se relaciona con personajes. Estos pueden ser totalmente diferentes de los seres humanos o diseñados con el molde humano, pero artificiales. Pueden ser personajes de otros mundos, personajes de un futuro humano o seres artificiales como los robots. A eso nos referimos cuando hablamos de función estética, que tiene estas tres características, ¿no? Que primero cogemos de algo real y proyectamos de manera lógica, de manera que sea que usted piense que eso puede ser posible para así relatar esta novela. El segundo se refiere al tiempo y al espacio, que puede ser para el futuro, puede ser para el presente o para el pasado. Y la tercera, que se relaciona con los personajes, que pueden ser tanto reales o ficticios. Un ejemplo de esto, a ver, un ejemplo de esto, ¿han visto Matrix? La película Matrix. La película Matrix se trata de la vida que nosotros somos, así como nosotros manejamos la computadora y metemos nuevos softwares o el teléfono, ponemos nuevas aplicaciones en el teléfono, en la película de Matrix es al revés. Las, ma- los, las máquinas nos controlan a nosotros, a los seres humanos, y vivimos en un mundo creado por ellos. Ya, supuestamente esto es en un futuro lejano. Claro que existen los humanos, ¿no? Pero los humanos están dormidos y son manejados a través de sueños como que estuvieran en una realidad alterna. Esto puede pasar. Yo sinceramente creo que sí, en algún futuro eh, podríamos ser manipulados por la tecnología, ¿no? Vamos con la siguiente. Vamos ahora con científicos. Aquí nos habla de ciertos científicos que en sí
¿Qué creen ustedes? ¿Que lo pronosticaron porque lo sabían o pronosticaron algo por inventarse? Por ejemplo, Julio Verne dice, en las obras de Julio Verne es especial porque sus novelas predijeron con gran exactitud los avances tecnológicos, como la televisión, los helicópteros, los submarinos y las naves espaciales. Todo lo vio con más de un siglo de anticipación. ¿Qué creen acerca de este científico? ¿Pronosticó o él escribió en ese tiempo una novela de ciencia ficción que se hizo realidad? Creo que pronosticó, licenciada. Pero recordemos que pronosticó en base a algo que él ya conocía, ¿verdad? Entonces, partió de algo que él conocía y tal vez investigó o se imaginó y dijo, esto va a pasar. Adivinó que las grandes ciudades del futuro estarían iluminadas por luces eléctricas de gran potencia. Adivinó, Mm, más bien creo que, por ejemplo, si él ya sabía o ya en el tiempo de él ya sabía acerca de la luz. Entonces, creo que él abrió su conocimiento a posibilidades de un cambio con mayor magnitud, ¿no? En este aspecto. Entonces, adivinó. Profetizó la llegada del hombre a la luna un siglo antes de que la nave espacial Apolo 11 lo hiciera realidad. Predijo la existencia de un tren metropolitano que, con diferentes líneas, recorrería la capital francesa. Vamos a escuchar esto y luego vamos a dar una opinión acerca de lo que Julio Verne eh, pronosticó, adivinó, se adelantó a la existencia del correo electrónico. Habló de un sistema de comunicación a distancia automático y secreto. En 1870, en su libro 20.000 lenguas de viaje submarino, y le ideó el Nautilus, que navega bajo los mares del mundo, similar al primer submarino atómico construido por los Estados Unidos en el año 1955. Acertó al anticipar el vuelo experimental de los perros en la investigación astronáutica, los mismos que sucedió un siglo después cuando los rusos lanzaron a Laika. Laika era el nombre de la perrita que fue al espacio, ¿no? Entonces, en estos puntos que Julio Verne hizo, por eso preguntaba, ¿adivinó? ¿Profetizó? ¿O ustedes creen que en el tiempo de él hizo esta ciencia ficción que se convirtió en realidad? Porque recordemos que es hace un siglo atrás. ¿Tú qué piensas, Esmeralda? En la última me dio un poco de curiosidad porque creo que antes ya se habían hecho algunos viajes espaciales con otros animales y quizás ahí profetizó porque ya experimentaron con eso y profetizó que iba a haber un perro que también iba a llegar a la luna. Recordemos que para la época de 1828, primero no había luz, recién se estaba. Primero no había luz, ¿verdad? Tal vez empezaron en ese entonces recién a salir los carros, que eran los medios de transporte. ¿Cómo creen ustedes que supo acerca de la existencia del correo electrónico? ¿Verdad? Es una curiosidad que en sí no podemos responder con ciencia y decir sí, él lo sabía o sí, pero en conclusión, ¿de qué pensamos de Julio Verne? Porque yo digo,
acerca esto de que adivinó que las ciudades del futuro tendrían iluminarias, los postes, las luces eléctricas, ¿no? Entonces yo digo, él no adivinó, él hizo un estudio y dijo que de la electricidad que se daba o la electricidad que se dio en ese entonces, podrían haber grandes fuentes de electricidad para generar. Entonces digo, no adivinó, más bien lo dedució y dijo, esto lo podamos hacer más grande. Profetizó la llegada del hombre a la luna. Viendo un científico así, que le gustaba todo esto de la astronomía y eso, entonces sí se imaginó que alguien tal vez en algún momento en el futuro iba a viajar, ¿no? Pero esto sí, este sí le veo como que él se imaginó, como que imaginemos que en un futuro, como nosotras ahorita ya, si hablamos de esto, digo, ¿qué tal si Esmeraldas y Gladys imaginamos en un futuro lejano que en vez de coger un avión para irnos a otro país, cogemos un avión para irnos a Marte? Es ciencia ficción, porque es irreal, porque en el presente no se puede hacer. Pero ¿qué pasaría si transcurriendo siglos y siglos esto se hiciera realidad? ¿Verdad? Es una posibilidad lógica y podría ser una posibilidad incluso verdadera. ¿Tú qué piensas, Gladys? ¿Posibilidad verdadera o definitivamente no? Posibilidad verdadera. Posibilidad verdadera. Entonces yo creo que aquí es lo que hizo Julio Verne. Entonces dijo, en algún momento, en algún tiempo, alguien va a viajar hasta allá. Y lo escribió en uno de sus libros, ¿verdad? Predijo la existencia de un tren metropolitano con diferentes líneas. Correría a la capital francesa. Recordemos que en ese tiempo los trenes que funcionaban con carbón y madera ya existían. En los tiempos de él ya existían las líneas de tren. Tal vez fue para él eh, investigar o predecir que existiría un tren metropolitano. No lo veo tan loco esa parte, ¿no? Que exista un tren. Se adelantó a la existencia del correo electrónico. Habló de un sistema de comunicación a distancia, automático y secreto. Este punto sí no tengo que decir. En este punto sí no tengo que decir. No puedo. Dime, Esmeralda, ¿tú qué piensas? Yo de eso mismo le iba a preguntar si en ese tiempo había el código Morse, porque decía, quizás desde ahí tomó la idea y tomó la idea de que hubiera la existencia del correo electrónico, por si existía el código Morse, porque también era secreto. Buena pregunta, Esmeralda. Vamos a ver. Ahorita no vamos a investigar eso. Contesto tu pregunta. Su inventor fue Samuel Morse, por eso se llama el código Morse, ¿no? Dice, fue un momento histórico para la humanidad, ya que pudo transmitir una información a larga distancia en cuestión de segundos. Esto sucedió el 24 de mayo de 1824. 24. Entonces, en el tiempo de Julio Verne, que él era un niño porque nació en el 2000 en el 1828. Esperen, déjeme regresar, 1844 y 1800. Entonces, cuando ella fue un adolescente, ya existía Esmeralda el código Morse. Entonces, sí podría existir una posibilidad de que él eh, habló acerca del correo electrónico, que sea automático y secreto, dice, ¿no? Vamos a conectarnos a la siguiente hora porque ya se me cierra la sesión para seguir charlando acerca de pronósticos, inventos
ciencia ficción que pudo Julio Verne crear. Nos conectamos.